Bien, la clase de hoy está conectada con la clase anterior porque seguimos hablando del mismo tema, la dimensión antropológica de los fenómenos urbanos o de la ciudad, si quisiéramos ser más precisos. Y a diferencia de la clase anterior, hoy nos vamos a detener en un pensamiento un tanto distinto, pero en otras cosas también coincidente con el anterior. No sé si recuerdan, pero en la clase pasada estuvimos analizando la visión de Mumford respecto a la ciudad. Y en este caso vamos a estar analizando y comprendiendo un poco la visión de Ulf Hanners respecto a la ciudad. En ambos casos hay obviamente una llegada desde lo antropológico, desde la comprensión y observación de fenómenos bien concretos de la ciudad. Pero en este caso, sobre todo, tiene por ahí algunas claves que lo conectan mucho más con esto, ¿no? Con este campo antropológico, con el estudio etnográfico, etcétera. O sea que nos vamos a ir aproximando, en primer lugar, a la comprensión de todo el fenómeno bajo estos dos autores, y en segundo lugar a tratar de hacer una especie de evaluación de cada uno de ellos, y luego, ¿por qué no también ver qué tipo de cosas difieren y en qué tipo de cosas por ahí comparten o tienen cierta similitud? Viene un poco por ahí la cosa. Recuerden que cualquier duda pueden ir preguntando, pueden ir interviniendo y si hay algo que no queda claro, lo discutimos. Bien. Porque, bueno, no deja de ser demasiado teórico, pero igualmente creo que es bastante accesible igualmente. Y entonces, el propio autor se plantea dos preguntas concretas, sencillas, y que son también nuestro punto de inicio para abordar este tema. Y estas preguntas que se plantea Hanner son: ¿cuál es la contribución de la antropología a los estudios urbanos? ¿Y cuál es la de los estudios urbanos a la antropología? Este caso, obviamente, marcan algo distinto con respecto a lo anterior, porque básicamente hay una especie de giro. Es decir, la antropología se pone a estudiar lo urbano y además reconoce en ella ciertas características, ¿no? Es un lugar donde pasan cosas, pero además es una especie de, si se quiere, lugar de indagación, lugar de laboratorio. Y entonces las preguntas a su vez también tienen esa otra característica de que, bueno, van en las dos direcciones, qué aporta una a la otra y qué aporta la otra a la una, ¿no? Y entonces es interesante porque podemos pensar, por ejemplo, que la antropología enriquece lo que es el entendimiento de lo urbano. Y de alguna manera, ¿no? Las ciudades y sus fenómenos pueden enriquecer también los marcos teóricos o la teorización propia de la disciplina antropológica. Este, Esto es interesante porque lo coloca de dos maneras, ¿no? Desde el hecho concreto a nivel o a escala urbana, pero también de los fenómenos que pueden estar integrados a nivel social, ¿no? En definitiva, es eso lo que este, queda ahí de fondo. Y entonces podemos decir que hay ciertas cuestiones interesantes que vienen dadas sobre todo por, digamos, una, como dice allí, ¿no? Apertura hacia algo más interdisciplinar, sobre todo porque para Hanners la ciudad se vuelve un lugar de investigación, ¿no? De investigación etnográfica, ¿no? Y sobre todo porque va a estudiar la ciudad donde, en definitiva, él entiende que van a suceder cosas, ¿no? Cosas que van más allá del espacio que estas ocupan, cosas que van más allá del espacio físico concreto.
y que tienen que ver directamente con las relaciones sociales que se dan dentro del urbano. Es por eso que es fundamental hablar de etnografía en este autor, porque es la introducción que él hace y que lo diferencia de Mumford. Y hablando de esas relaciones sociales también, podemos por ahí entender que hay algunas cosas que surgen como parte de estas nuevas formas de organización, ¿no? Estas nuevas formas de lo que en definitiva es la ciudad, ¿no? Entonces, lo interesante es que este autor plantea un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma pasa de una antropología, ¿no?, que se centraba básicamente en la estructuración social, hacia una que va directamente a los protagonistas, ¿no? Los protagonistas en términos sociales, ¿no? Y sobre todo de las cosas más sencillas, las cosas más cotidianas y los fenómenos más pequeños que pueden ocurrir en una ciudad, en un entorno urbano. Porque cuando uno habla de etnografía no necesariamente hablar del estudio en general de las etnias o de los grandes grupos sociales. Se puede hablar, por ejemplo, de una pequeña comunidad de barrio. Y allí también estoy hablando de un estudio etnográfico. Este, por ejemplo, ¿no?, por tirar un ejemplo actual, ¿no?, comunidades en ciudades europeas grandes, por ejemplo. Tomemos el caso de París, como en barrios donde se integran distintas procedencias, ¿no?, distintas culturas, distintos jóvenes de nacionalidades muy variadas, ¿tá?, tienen cierta conexión a través de actividades. Puede ser el colegio, la escuela, ¿no?, pueden ser actividades deportivas, etcétera, ¿no? Entonces allí hay intereses compartidos más allá de las diferencias, ¿no?, más allá de las distintas nacionalidades o procedencias, ¿no? Entonces hay cierto tipo de conexiones. Esto es lo que puede estudiar, por ejemplo, o que entiende, ¿no?, que debería estudiar la antropología, ¿no?, cuando se enfoca en los roles sociales, en lo social de manera más concreta. Y entonces hay, si se quiere, lo que se llama una especie de imaginación, ¿no?, sociológica. ¿Qué significa esto? Él, en primer lugar, parte de algo concreto. Fíjense lo que plantea este texto. La antropología, dice, reconoce la ciudad como un ámbito generador de nuevos comportamientos humanos, ya que en ella las relaciones entre las personas se estructuran de un modo distinto al que se observa en contextos rurales o en pequeños poblados. En estos últimos, los vínculos sociales suelen estar definidos por la familia, el estatus o el rol asignado según el lugar de nacimiento dentro del entramado social. Y este autor señala que esta observación implica que la mirada antropológica, al igual que las otras ciencias contemporáneas como la geografía, al seleccionar y conceptualizar los fenómenos urbanos, constituye en sí mismo un aporte a los estudios urbanos. Además, esta perspectiva teórica permite desarrollar intervenciones prácticas más eficientes y equilibradas en el entorno urbano. ¿Qué significa directamente estudiar a estos colectivos, estudiar a estos conjuntos? Permite no solo conocerlos a ellos, sino conocer al ser humano en sí mismo, sino ahondar, ¿no?, en la antropología y en lo que puede despertar a nivel reflexivo, ¿no?, a nivel teórico, y sobre todo, ¿no?, comprender al ser humano de manera mucho más amplia. Es decir, estudiando un fenómeno concreto, en un lugar concreto, también se analizan fenómenos que pueden ser aplicables a un mayor número de personas, o si se quiere, otros lugares.
También habla de esto que dice, ¿no? No reducir el aporte de la antropología a su utilidad en las complejas ingenierías sociales. Y dice, la disciplina posee un valor fundamental dentro de las ciencias sociales, el de invitar a las personas y a los colectivos a reflexionar sobre la diversidad de la condición humana y sobre su propia situación particular. Y ahí es donde aparece esto que yo les mencionaba de la imaginación sociológica. Hannes propone el concepto de imaginación antropológica. La imaginación antropológica, entendida como la capacidad que tienen las personas de reconocerse a sí mismas a través del conocimiento de los otros. Esta capacidad reflexiva, conociéndome mientras analizo los otros. El rol del investigador antropológico es no solo conocer a los otros, sino a través de ese proceso también llegar a procesos reflexivos propios. También hay lo que él llama esta especie de giro en las ciencias sociales. Es decir, que a las ciencias sociales se les va a demandar, ¿no?, muchas más cosas. Y sobre todo, eh, se va más que nada a valorar en- actualmente, ¿no?, lo que son cosas más concretas. Él habla de prácticas cotidianas, como un punto de análisis más fino, ¿no? Y entonces ahí es donde, si se quiere, hay un cambio al respecto de las ciencias sociales, porque coloca esto en actores más concretos, ¿no? Coloca la responsabilidad en actores más concretos, o si se quiere, el foco de una ciencia en particular en actores más concretos. Y sobre todo, porque acá es donde aparece la etnografía. ¿Qué significa esto? Básicamente, la posibilidad, ¿no?, de observar, ¿no?, de participar, de comprender todo lo que sucede en determinados sitios y sobre todo, de alguna manera, también este, sacar conclusiones de allí, pero para ese medio. Es decir, tomar determinadas o analizar determinados fenómenos, pero no buscar generalizarlos, sino comprender lo local, ¿no? Porque ese es el rol también, ¿no?, desde una mirada etnográfica. Observar, ¿no? Observar y participar, estudiar todas las experiencias particulares que puedan surgir por allí, ¿no?, y no generalizar, sino más bien comprender lo local, comprender esto como dice, ¿no?, los niveles cotidianos, microsociales, donde los individuos son protagonistas. Algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, dice, Ulf Hanner señala que muchos antropólogos, al observar el proceso de urbanización creciente de los llamados países exóticos, comienzan también a mirar con nuevos ojos sus propias ciudades. En ese gesto, descubren fenómenos inesperados que revelan la emergencia de nuevas formas de vida urbana y la transformación de la sociedad occidental misma. La civilización, que hasta entonces servía de referencia, comienza a cambiar, y con ella se vuelve necesario redefinir las bases desde las cuales se piensa la antropología. Según Gerard Altab, esta nueva demanda de investigación se organiza en torno a dos grandes procesos. Por un lado, la expansión de la cultura empresarial y por otro, la urbanización acelerada, especialmente visible en las llamadas zonas sensibles o periferias urbanas. El objetivo es reconocer y aprovechar el potencial sociocultural que estas poblaciones urbanas poseen para impulsar procesos de cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, particularmente dejar de mirar solamente lo exótico y empezar a mirar todas las ciudades. Sobre todo porque la ciudad deja de ser un lugar conocido, ¿no?, y se transforma en algo que permite análisis, que permite también sorprenderse
Y a su vez también porque para muchos antropólogos la realidad actual también representa algo inexplorado. Quizás los entornos actuales, urbanos, puedan ser familiares, pero los fenómenos que en ellos se desarrollan pueden ser novedosos. Es decir, quizás dentro de los roles existentes o dentro de los protagonistas de esos microfenómenos existentes en una ciudad, hay fenómenos o hay hechos que para un investigador pueden resultar interesantes. Tiene que ver con este, aspectos sociales, ¿no? Con formas de intercambio, formas de colaboración entre distintos grupos sociales, etcétera. Lo interesante de todo esto es, más que nada, pasar a una forma distinta de entender a la ciudad, no dar todo por sentado en ella, sino todo lo contrario, ¿no? Colocarla como un lugar donde también lo novedoso puede surgir. Después aparece esta idea, ¿no? Que mencionaba el TABE, ¿no? De las zonas sensibles o esta cultura empresarial, ¿no? Y tiene que ver sobre todo en cómo pueden afectar cuestiones que tienen que ver con el trabajo, cuestiones que tienen que ver también en cómo se organizan las formas nuevas dentro de la ciudad, ¿no? Cómo se organiza, por ejemplo, los, las zonas exteriores de la ciudad. Y entonces allí también hay fenómenos interesantes a estudiar. Y dice, señala que dentro de la tradición antropológica han coexistido dos tipos de etnología. Por un lado, la etnología orientada al estudio de los lugares lejanos y culturas diferentes a la propia, que ha concentrado el prestigio intelectual y la mayor parte de la producción teórica en línea con los orígenes de la antropología, y habla de una etnología doméstica, centrada en el propio país, que suele enfocarse en contextos rurales y está más relacionada con el ámbito patrimonial y museológico. Entonces, estudiar estos fenómenos locales, estudiar de alguna manera, si se quiere, las características propias, resulta también un factor interesante. También van surgiendo por ahí algunas otras visiones, ¿bien? Y tienen que ver sobre todo con algunos otros autores. ¿Bien? Sobre todo porque ahondando en estos roles que tienen como tal estas ciencias, Sobrero, ¿no? Dice que la sociología y la antropología tienen grandes dificultades para estudiar la sociedad urbana contemporánea. ¿Por qué? Bueno, porque hay complejidades propias de las ciudades y que obviamente también difieren luego en el tipo de individuos, ¿no? Es decir, eh, según la edad, el género, los servicios, etcétera. Y dice a su vez, también, que la antropología tiene retos similares, ¿no? Por ejemplo, la alta densidad poblacional, la heterogeneidad cultural, y que dificultan estudiar como tal los fenómenos urbanos. Entonces ahí esta visión dice directamente, ¿no? Estamos lejos de contar con un método completamente adecuado para comprender la ciudad en toda su complejidad, para estudiar en definitiva la ciudad en toda su complejidad. Y aparece nuevamente Altaver, ¿no? Y dice, ¿no? Al estudio de estas tribus urbanas, ¿no? Referirse a las culturas urbanas como tribus urbanas, estableciendo una equivalencia con las tribus indígenas o africanas, ¿eh? Implica una simplificación excesiva. Del mismo modo, interpretar fenómenos contemporáneos, como un partido de fútbol en términos religiosos, puede resultar atractivo, pero reduce la complejidad de los hechos sociales. Es decir, si vamos a estudiar los fenómenos urbanos y vamos a tratar de llevar
el análisis de los grupos que los integran o que integran como tal la urbanidad, que integran la ciudad, y vamos a aplicar los mismos sistemas que utilizamos para estudiar otros grupos, quizás esto termina siendo demasiado simplista. Hay que buscar formas nuevas. En definitiva, dicho de otro modo, desarrollar nuevos paradigmas, herramientas analíticas y, sobre todo, definiciones más ajustadas a los contextos urbanos, dice el autor. Y luego, ¿no?, aparece de vuelta, perdón, Hanners, ¿no?, diciendo, bueno, la antropología urbana se define principalmente por una mirada relacional. Permite comprender a los individuos como parte de redes complejas de vida social. Esta perspectiva ha sido clave en las escuelas como de Manchester, en Inglaterra, al igual que en los estudios pioneros realizados en ciudades como Chicago. Si se modifica el punto de partida del análisis, la ciudad ya no se entiende como un simple conjunto de valores e ideas compartidas por sus habitantes, sino como un sistema específico de relaciones sociales. Solo a partir de una descripción detallada de la estructura relacional puede definirse en segundo plano lo que llamamos cultura urbana. Entonces, la ciudad, ¿no?, como un sistema de relaciones. Antes de hablar de los, si se quiere, de valores determinados urbanos, hay que ver qué tipo de relaciones son las que los producen. Y esto es lo interesante también. Dice Hanner, el interés de los antropólogos por la ciudad no surgió inicialmente de una reflexión interna sobre su disciplina, sino como respuesta a acontecimientos externos, conflictos raciales, deterioro de las instituciones, crecimiento de las periferias urbanas o bidonvilles. Esto dio lugar a una ciencia de reformadores, que intervenía en cuestiones prácticas como salud pública, asistencia social, la educación, etc. Esto es interesante porque le da un carácter práctico como tal al estudio, ¿no? La antropología ya no es solamente el análisis concreto de fenómenos que están relacionados a lo social, ¿bien?, sino que también, partiendo de ese análisis, se transforma en una ciencia de reformadores. Es decir, busca también promover cambios y, si se quiere, ¿no?, establecer nuevas maneras, ¿no?, o herramientas para poder transformar la realidad. Y, a su vez, la antropología urbana, hoy particularmente, estudia cómo las personas se relacionan con el medio. ¿Cuál medio? Bueno, la ciudad. Cómo construyen vínculos, valores, ¿no?, formas de vida. Y a su vez, cómo se van conformando identidades en esos lugares, ¿no?, cómo se van generando allí identidades dependiendo también del medio. Esto obviamente es interesante porque se vuelve mucho más práctica. Se vuelve el estudio de grupos determinados, se vuelve el estudio de determinadas características sociales. Y entonces uno podría decir que bajo esta mirada, ¿no?, la ciudad es un espacio donde conviven muchas cosas, ¿no? Conviven voces, memorias, formas de ver el mundo, estéticas distintas, y que claramente es un reflejo de cómo si se quiere, ¿no?, lo urbano parte de eso, de la multiplicidad, de la variedad. Esto es una característica interesante a observar. Y finalmente, podemos establecer también que la etnografía se trata de el principal método de la antropología.
es decir, estudiar la experiencia o desde la experiencia directa, la de vivir en el lugar, participar en la vida cotidiana, observar las prácticas culturales de una comunidad. El etnógrafo debe involucrarse directamente. ¿Para qué? Bueno, básicamente para poder comprender, para poder entender como tal esos grupos. Y tiene determinadas herramientas, ¿no? El diario de campo, las entrevistas, las encuestas, análisis de discurso, y con ello busca elaborar lo más científicamente posible una especie de descripción de todas esas realidades. Entonces, sí, obviamente, tiene métodos, tiene herramientas, pero también no deja de ser una experiencia que requiere involucramiento con la realidad o con los fenómenos que quiere estudiar. Involucramiento desde el punto de vista de la aproximación directa. Entonces, la etnografía, que se parte al inicio, ¿no? Se habla de que, bueno, es un actor fundamental, ahora se habla de que es el principal método, es el principal punto desde donde parte el estudio antropológico. Entonces, hay algo mucho más profundo en ello. Y que obviamente lo trae como tal este autor, Ulf Hanners.